Los jóvenes necesitan tiempo para exponer lo que hay en sus corazones. La base bíblica está en el libro de Job, capítulo 32, verso 18 al 20, que dice: palabras no me faltan. El espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado en odre nuevo, a punto de estallar. Tengo que hablar y desahogarme. Tengo que abrir la boca y dar respuestas. Job capítulo 32, verso 18 al 20. Piense que en la Biblia, en el libro de Job, se nos habla de 4 personas. 3 de ellos eran ancianos. Y dentro de los 4 había un joven. Y los 3 ancianos se dedicaron a hablar y hablar y hablar y a exponer y a muchas veces señalaban, juzgaban, condenaban a Job. Qué tremendo cuando uno tiene esa forma de comportarse. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para señalar, para condenar, para criticar? ¿Quiénes somos nosotros? Alguien ha dicho que mientras usted señala con un dedo, 3 más lo están señalando hacia usted. Empuñe su mano y extienda su dedo, y mientras usted señala con el dedo, 3 más lo están señalando a usted. Y Jesús dijo: el que de ustedes se halla sin pecado, arroje la primera piedra. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidado en el sentido de que yo he pensado y he creído siempre que lo mejor que nosotros podemos hacer es orar por las personas. ¿Cuántas veces a mí me han preguntado: ¿y usted qué dice tal persona? Pues no puedo decir nada. Lo que sí yo estoy haciendo es orando por ella, por él o por ellos, ¿verdad? Porque hay gente que se dedica solo a juzgar, a criticar, a señalar, a condenar. Pero qué bueno que ese tiempo que usan para eso mejor lo usaran para orar. Y estos 3 ancianos, en todo el libro de Job, eh, hasta casi le exigen a Job que confiese su pecado. Y algunas veces le dicen: pregúntale a Dios dónde le fallaste, en qué momento pecaste. No solo la vida de Job él estaba pasando los peores momentos de su vida. Job estaba sufriendo mucho. En noches enteras se pasaba sin dormir. Llegó un momento que hasta se le quitó el apetito, ya ningún alimento, él ya no podía ingerir ninguna clase de alimento. Dice que cuando metía un bocado a la boca, para él era como un cascajo, como arena, imagínense ustedes. O sea, él perdió hasta eso, hasta el paladar. eh, Porque fueron un tiempo tan difícil para Job. Y, y hay gente, yo creo que si no vamos a ayudar, a lo menos no estorbemos, ¿verdad? Pero estos le hicieron la vida imposible a Job, eh, con sus señalamientos, con sus críticas, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus razonamientos. Y después de un buen tiempo, eh, un joven, este joven que tomaba parte de los 4 amigos de Job, dijo: bueno, ya los oí, ya los escuché, ya les puse mucha atención.
Y en ese capítulo 32 se van a dar cuenta ustedes que este muchacho le dice, miren, tengan cuidado, no vayan a pensar que por ser viejos son sabios, o no vayan a creerse ustedes que porque son ustedes, tienen muchas experiencias, que por todo el tiempo que han vivido ustedes son más que los demás. No, 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 no. Miren, yo no tendré la edad de ustedes. Yo no tendré esa sabiduría que ustedes pretenden tener. Tal vez yo no tengo toda esa vocación con que ustedes hablan. Tal vez me falta eso y más. Pero yo quiero yo quiero que me oigan, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me den lugar, y ustedes ya tomaron su tiempo, pues ahora me toca a mí. Déjenme hablar con Job, permítanmelo. Ustedes ya tomaron su tiempo, yo creo que hasta de más. Dijeron palabras de sobra y en nada lo ayudaron, en nada lo apoyaron, en nada lo animaron, en nada lo fortalecieron. Pero yo no es que yo vaya a hacer todo eso, pero déjenme que yo hable. Y entonces dice este joven, dice que a él no le faltaban palabras. Él tenía muchas palabras. Seguramente este muchacho se llenaba mucho de la palabra. Fíjense que en el libro en una de las cartas del apóstol Juan, no sé si en Primera Juan 1 o Primera Juan 2 o el 3, pero esos capítulos ni muchos versículos tienen. Y en uno de ellos, Juan el apóstol dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Óigase bien. Os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios abunda en vuestros corazones. Qué lindo es cuando un joven está lleno de la palabra. David dio un testimonio en el Salmo 51 cuando dice, ¿con qué limpiaré al joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ah, dice la palabra, abunde pues la palabra de Dios en abundancia en vuestros corazones, para que arraigados en amor crezcáis para salvación. O sea, este muchacho estaba tan lleno de la palabra, y cómo necesitamos no solo jóvenes, pueden ser ancianos también, pueden ser niños, pero necesitamos que todos se llenen de la palabra, que todos se nutran de la palabra, que todos atesoren eh, esa palabra en sus corazones. Por eso el consejo sacerdotal era este. eh, Dice, y estas palabras repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, eh, cuando estés en casa, escríbelas en los postes de tu casa. Sí, ahí en los linteles, escribe esta palabra y repítela, que tus hijos siempre estén oyendo que tú les estás hablando de la palabra. Y no hay cosa más linda que llenarnos de la palabra. Y eso es lo que pasaba con este joven. Él estaba lleno de la palabra. Por eso él dice, palabras no me faltan, estoy saturado, estoy lleno, estoy rebosante de esa palabra. Luego dice este joven que el espíritu que hay en mí
me obliga a hablar. Qué tremendo, imagínense. Y recuerden que ahí no está hablando del Espíritu Santo, no, 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 porque si ustedes se dan cuenta, la palabra espíritu aquí está escrita con E minúscula. Cuando es el Espíritu Santo es con E mayúscula. Pero él dice aquí, el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. O sea, fíjense que nosotros, todos los seres humanos, Dios ha puesto un espíritu en nosotros. Capítulo 3 de Génesis dice que Dios sopló en Adán espíritu viviente. El hombre tiene en sí un espíritu dentro de su cuerpo, dentro de su vida. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo dice que toma de Dios, escudriña de Dios, y dice que viene el Espíritu Santo y se comunica con nuestro espíritu y nos revela las cosas más ocultas de Dios. Y entonces nosotros llegamos a saber muchas cosas gracias al Espíritu Santo, cosas que ignorábamos, cosas que no sabíamos, cosas que habíamos pasado en algún tiempo por alto, el Señor nos la revela y eso es lo que está diciendo este joven. El espíritu que hay en mí, me siento como obligado a hablar y ya no puedo seguir callando, ya no puedo seguir enmudeciendo, no puedo. Eh, ya los dejé a ustedes oír cuando ustedes dijeron cuanto quisieron, cuanto pudieron, cuanto va bien ustedes. Y por último se quedaron callados porque ya no tenían más que decir los tres ancianos. Pero este joven dijo, no, 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 a mí el espíritu me impulsa a que yo hable y lo mejor es que cuando tú hables con sabiduría, hables con conocimiento, hables con entendimiento, hables con amor, hables con gracia, con ternura, con misericordia, con fe, con bondad. Si todas tus palabras van envueltas en todo esto, vas a ser de bendición para mucha gente. La gente querrá oírte, la gente querrá escucharte, la gente te va a poner mucha atención. Hay muchos jóvenes a quienes la gente no les gusta oír porque todo lo que hacen es hablar necedades. Todo lo que hay en sus bocas es impureza, es depravación, inmoralidad, pecado. ¿Ah? Pero qué lindo es un joven que todo lo que habla lo habla sazonadamente y que todo lo que habla lo habla de una forma tan recta, tan honesta, tan pura, tan santa. Esa es una bendición. Cómo es de agradable oír a jóvenes de esa talla. Pues no habrán muchos, pero sí hay jóvenes que eh, están llenos del Señor. Luego dice este mismo joven, ahí en el capítulo 32, verso 18 al 20, estoy como vino embotellado en odres que están a punto de estallar. Fíjense que eh, cuando nosotros hablamos sobre los odres, hay odres que el odre tiene su proceso. El odre se hace de la piel de ovejas, se le amarran donde iban las patitas, las manos y solo en la parte del cuello se deja un boquete ahí. Y entonces, pero estos odres tienen su proceso,
se ponen al sol, no mucho tiempo, eh, luego se les mantiene agua adentro, eh, y después se les suaviza con aceite. Bueno, y tiene un poquito de trabajo, porque si uno solo agarra un odre ahí que no ha tenido ese proceso, lo que pasa es que cuando echa el vino nuevo, el odre se rompe. El odre se rompe. Eso es lo que está tratando de decirnos este muchacho. Estoy como vino embotellado en odre nuevo a punto de estallar. O sea, si yo no hablo, voy a estallar, voy a explotar. El Señor dice claramente que Él nos ha llenado de su poder, de su gracia, de su misericordia. David decía, mi copa está rebosando, o sea, mi odre pues está rebosando. O sea, llega un momento en que nuestros odres tenemos que dejar que pasen el proceso necesario para que cuando se les eche ese vino nuevo, no lo vaya a romper, porque, se rompe y se derrama todo el vino, y el joven no quería que eso sucediera. Él quería que, que alguien aprovechara ese vino nuevo que había en su odre. ¿Y de qué manera? Solo compartiéndolo. ¿Eh? Dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? ¿Cuánta gente recibe y recibe y recibe y recibe, pero no sabe compartir, pero no sabe dar? Y dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Luego dice también aquí este joven, tengo que hablar y desahogarme, si me callan, si me enmudecen, no sé qué va a pasar conmigo. Y yo tengo que desahogarme, y la única manera de desahogarme es hablando lo que hay en mi corazón, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eh? Usted no puede dar lo que no tiene. Pedro y Juan dijeron en el capítulo 3, de hecho, lo que tenemos te damos. Pero si usted no tiene nada, no va a dar nada. No, este muchacho dijo, tengo que hablar lo que tengo en mi corazón, lo que hay en mi corazón, eso que abunda en mi vida, yo tengo que darlo. De esa manera yo me voy a desahogar. Ojalá que usted lo haga. Usted que lee mucho la Biblia, medita mucho en la Biblia, usted que oye muchos mensajes, háblelo a otras personas. Hay tanta persona necesitada de escuchar la palabra, y usted estaba noche tras noche oyendo palabra. Posiblemente lee la Biblia, pero lo comparte. Pero le dice a otras personas. ah, yo conozco a una hermana que en su negocio se pasa casi siempre leyendo la Biblia. A veces no hay clientela, y entonces esos tiempos libres ella los ocupa para estar estudiando, leyendo la Biblia. Y cualquier persona que entre a su negocio, lo primero que ella hace es dar lo que acaba de estar leyendo, lo que acaba de estar estudiando, y esa es su forma de vida de ella. Y eso era lo que hacía este joven. Este joven era lo que hacía. Tengo que hablar, porque si no hablo, no me voy a desahogar. Y el joven seguía diciendo, tengo que abrir la boca. Dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. No tengas de pena. ¿Y qué voy a decir? Jesús enseñó diciendo, no teman
sobre qué habrán de hablar, porque el Espíritu mismo pondrá palabras en sus bocas, ¿sí? Pero por supuesto que para que usted tenga que hablar, usted necesita llenarse, porque el Espíritu Santo va a venir, pero no haya nada dentro de su corazón, lo haya vacío, lo haya desocupado, lo menos que hay en el corazón de la palabra de Dios. ¿Qué va a poder hablar? ¿Qué va a poder testificar? ¿Qué va a poder dar? ¿Qué va a poder decir? ¿Verdad? Entonces él dice, tengo que abrir mi boca. Y por último, él dice, y a la vez da respuesta. Yo tengo las respuestas para cada pregunta. Qué lindo, ¿verdad? Que usted, cuando alguien le haga una pregunta, hace unos días estaba yo hablando con una persona en conversa y me dijo, mire, yo la realidad es que esto que le voy a decir no lo hablo con cualquiera, pero no sé, usted me da mucha confianza, bastante confianza. Y me dijo, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona es traicionada? Eh, Cuando una persona es defraudada eh, por su esposa. Pues depende, le digo, porque depende de la persona, le digo, porque algunos eh, se les da por matar, eh, matan a la mujer, matan al hombre, otros se les da por beber, eh, se vuelven adictos al alcohol, otros se vuelven adictos a la droga, otros se van por otro rumbo, se vuelven prostitutos porque andan con una, con otra y otra mujer. Y, y cuando le estaba hablando, él dijo, sí, sí, dijo, pues yo equivocadamente tomé uno de esos caminos que usted dice y yo me he dedicado a tomar. Tengo 9 meses que mi esposa me abandonó. Eh, la hallé con otro hombre y para mí fue lo peor que pudo haber pasado. Y desde entonces no dejo de beber, no paro de beber. Sé que estoy arruinando mi vida, estoy arruinando la vida de mi mamá, porque mi mamá está viva y tengo 2 hijas, una 9 años, otra 14, y yo sé que estoy dañando la vida de ellos. Y entonces comencé a hablarle, comencé a aconsejarlo. eh, y entonces nosotros, Dios siempre va a poner una respuesta para cada necesidad. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra de Job 32, 18, 20. Espero que más de una persona la haya recibido porque la necesitaba, o si en el momento no la necesita, pero posiblemente en algún momento vaya a poderla a necesitar, y que no se le olvide este pasaje de Job, capítulo 32, verso 18 al 20. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.